El cementerio de Los Ángeles. La siguiente historia es una recopilación de relatos y testimonios reales que han surgido a lo largo de los años sobre un famoso cementerio en la Ciudad de México, conocido como el Cementerio de Los Ángeles. Este lugar, aunque esconde una belleza arquitectónica única, también guarda secretos oscuros y perturbadores que han dejado una marca imborrable en quienes han tenido la desdicha de cruzar sus puertas durante la noche. Era una fría noche de octubre cuando Mariana y sus amigos decidieron visitar el cementerio de Los Ángeles. La curiosidad por las historias de fantasmas y apariciones que habían escuchado durante años en su barrio los impulsó a emprender esta aventura. Mariana, José, Ana y Luis, todos en sus 20s, buscaban una experiencia que les hiciera sentir vivos y que pudieran contar a sus futuros hijos. Al llegar, notaron que la entrada principal del cementerio estaba parcialmente abierta. El aire frío y húmedo les dio la bienvenida, acompañado de un silencio abrumador que solo era interrumpido por el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Decidieron encender sus linternas y avanzar con cautela. Los mausoleos y las lápidas de mármol brillaban bajo la luz de la luna, creando sombras alargadas y siniestras. José, siempre el más valiente del grupo, sugirió dirigirse a la parte más antigua del cementerio, donde se decía que las tumbas de algunos de los primeros habitantes del lugar estaban ubicadas. A medida que avanzaban, comenzaron a sentir una extraña sensación de ser observados. Ana, la más sensible a lo paranormal, mencionó que sentía un frío que no era normal, como si algo o alguien estuviera pasando a través de ella. Decidieron ignorar los escalofríos y continuar. Fue entonces cuando vieron la primera figura. A lo lejos, entre las sombras, una silueta parecía moverse lentamente entre las tumbas. Mariana enfocó su linterna, pero la figura desapareció al instante. Debe ser nuestra imaginación, dijo Luis, tratando de mantener la calma del grupo. Siguieron adelante hasta llegar a una sección del cementerio que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y muchas estaban rotas o inclinadas. Mariana tropezó con una de ellas y, al caer, descubrió una pequeña abertura en el suelo. «Miren esto», exclamó, señalando un hueco oscuro que parecía conducir a una cámara subterránea. Con una mezcla de temor y emoción, decidieron explorar el pasaje. Descendieron uno a uno, utilizando sus linternas para iluminar el estrecho túnel. Al llegar al fondo, encontraron una cripta antigua, decorada con símbolos extraños y velas derretidas. El aire allí abajo era denso y tenía un olor a humedad y decadencia. Fue en ese momento cuando comenzaron a escuchar los susurros. Al principio, eran apenas audibles, pero pronto se convirtieron en un murmullo constante que parecía provenir de todas direcciones. «Tenemos que salir de aquí», dijo Ana, su voz temblando de miedo. Pero antes de que pudieran moverse, las velas en la cripta se encendieron solas, iluminando la figura de una mujer vestida de negro, con un velo que cubría su rostro. La mujer levantó una mano, señalando hacia una de las paredes de la cripta. «¿Qué quiere?», preguntó José, sin esperar respuesta. De repente, la pared comenzó a temblar y una abertura se formó, revelando una cámara oculta. Dentro, encontraron un ataúd abierto con un esqueleto en su interior, sus huesos cubiertos de símbolos tallados. La mujer comenzó a hablar, pero sus palabras eran incomprensibles. Los susurros se volvieron más fuertes, como si muchas voces estuvieran hablando a la vez. «Vámonos», gritó Mariana, y todos corrieron de regreso por el túnel, subiendo a la superficie tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Al salir del cementerio, juraron no volver jamás, pero las experiencias de esa noche los perseguirían para siempre. Ana comenzó a tener pesadillas recurrentes con la mujer de negro, mientras que José reportó ver sombras en su casa. Mariana y Luis, aunque menos afectados, nunca pudieron olvidar los susurros y la sensación de frío inhumano.
Investigarían más tarde y descubrirían que el cementerio de Los Ángeles había sido construido sobre tierras donde antiguamente se realizaban rituales oscuros. La mujer de negro, según las leyendas, era una sacerdotisa que había sido enterrada viva por sus prácticas heréticas, y su espíritu buscaba venganza y descanso eterno. La historia del cementerio de Los Ángeles es solo una de las muchas historias de terror que existen sobre cementerios en México, lugares donde la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibuja, y donde aquellos que se atreven a explorar pueden encontrarse cara a cara con lo inexplicable y lo aterrador. El cementerio de las almas olvidadas. En un recóndito pueblo de México, existe un cementerio que pocos se atreven a mencionar, y mucho menos a visitar. El cementerio de las almas olvidadas. Se cuenta que este lugar esconde secretos oscuros y que las almas que allí reposan no han encontrado la paz. Acompáñame en este relato para descubrir la aterradora historia de este inquietante cementerio. En una noche oscura y tormentosa, Alejandra y sus amigos decidieron explorar el cementerio de las almas olvidadas. La curiosidad juvenil y las historias que habían oído sobre el lugar los habían llevado a este sombrío rincón del pueblo. Las leyendas hablaban de espectros, voces susurrantes y sombras que acechaban a quienes osaban perturbar la tranquilidad del camposanto. Al cruzar la oxidada verja de hierro, un escalofrío recorrió la espalda de Alejandra. El aire parecía más frío y pesado, cargado de una energía inquietante. Las tumbas, cubiertas de musgo y hierba crecida, parecían observadoras silenciosas de los intrusos. El viento susurraba entre las ramas de los viejos cipreses, creando una melodía siniestra que acentuaba la atmósfera de terror. El grupo avanzó con linternas en mano, iluminando los nombres casi borrados en las lápidas. De repente, una de las amigas de Alejandra, Sara, tropezó y cayó al suelo. Al levantarse, notó que había caído sobre una vieja lápida rota. Aquí yace Isabel, 1902 a 1918, leyó en voz alta. Sara se estremeció al darse cuenta de que la joven había muerto a los 16 años. Pobre chica, murmuró, sintiendo una extraña conexión con la difunta. A medida que se adentraban más en el cementerio, las linternas comenzaron a parpadear. Alejandro, uno de los chicos del grupo, sugirió que regresaran, pero la mayoría quería seguir adelante, impulsados por una mezcla de miedo y emoción. Fue entonces cuando escucharon el primer susurro, una voz débil y temblorosa que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Ayúdenme», decía. Los chicos se detuvieron, paralizados por el terror. Alejandra trató de identificar de dónde venía la voz, pero parecía rodearlos. De repente, vieron una figura blanca entre las tumbas, moviéndose lentamente hacia ellos. Era una joven de cabello largo y oscuro, con un vestido blanco antiguo. Sus ojos, vacíos y tristes, se clavaron en los de Sara, quien sintió un frío helado atravesar su cuerpo. «Es Isabel», susurró Alejandra, reconociendo la descripción de la chica fallecida. La aparición extendió una mano hacia ellos, y en ese momento, las linternas se apagaron por completo. El grupo quedó sumido en la oscuridad, apenas iluminado por la tenue luz de la luna. Los susurros aumentaron en número e intensidad, rodeándolos con un coro de voces lastimeras. «¡Corran!», gritó Alejandro, y todos se echaron a correr hacia la salida del cementerio. Pero cuanto más corrían, más parecían perderse entre las tumbas. Las voces no cesaban, y las sombras parecían moverse a su alrededor, bloqueando su camino. Fue entonces cuando Alejandra tropezó y cayó sobre otra tumba. Esta vez, la inscripción era ilegible, pero sentía una presencia inminente sobre ella. Al mirar hacia arriba, vio a Isabel, más cerca de lo que hubiera querido. La joven fantasma parecía intentar decir algo, pero sus palabras se mezclaban con el viento. «Ayúdenme, encontrar paz», logró escuchar a Alejandra antes de que la figura se desvaneciera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el grupo encontró la salida del cementerio.
Sin mirar atrás, corrieron hasta llegar a la seguridad de sus casas. Esa noche, ninguno de ellos pudo dormir, y las visiones y voces del cementerio los atormentaron durante semanas. Decididos a entender lo que había sucedido, Alejandra y sus amigos investigaron la historia de Isabel. Descubrieron que había sido una joven acusada injustamente de brujería y condenada a muerte por el pueblo supersticioso. Su espíritu no había encontrado descanso debido a la injusticia sufrida en vida. Con esta información, el grupo decidió regresar al cementerio, esta vez con la intención de ayudar a Isabel a encontrar la paz. Llevaron flores y velas, y realizaron una ceremonia en su honor, pidiendo perdón por los errores del pasado y rogando por su descanso eterno. Esa noche, mientras las velas ardían y las flores se esparcían sobre la tumba de Isabel, Alejandra sintió una presencia cálida y reconfortante. Las voces cesaron y el viento se calmó. Sabían que, finalmente, Isabel había encontrado la paz que tanto buscaba. Desde entonces, el cementerio de las almas olvidadas ya no fue un lugar de terror, sino de respeto y memoria. Alejandra y sus amigos nunca olvidaron la noche en que enfrentaron sus miedos y ayudaron a un alma perdida a encontrar su descanso eterno. La leyenda del cementerio de San Juan. En las afueras de una pequeña ciudad mexicana, el cementerio de San Juan se alzaba como un recordatorio silencioso del pasado. Fundado en el siglo XIX, sus lápidas desgastadas y mausoleos imponentes contaban historias de generaciones enteras. Sin embargo, pocos sabían de la verdadera historia que acechaba en sus sombras. A mediados del siglo XIX, San Juan era un próspero pueblo minero. Los trabajadores llegaban en masa, buscando fortuna en las minas de plata. Pero con la riqueza vino también la tragedia. Una epidemia de cólera arrasó con la población, llenando el cementerio con cientos de cuerpos en un corto periodo de tiempo. Entre los enterrados estaba María, una joven madre conocida por su bondad y belleza, que falleció junto a su hijo pequeño, Emilio. María y Emilio fueron enterrados en una tumba sencilla, marcada con una cruz de madera. Poco después de su entierro, comenzaron a circular historias de una mujer vestida de blanco que vagaba por el cementerio, llorando y llamando a su hijo. Años más tarde, en la década de 1920, un grupo de jóvenes aventureros, atraídos por las leyendas, decidió pasar una noche en el cementerio. Entre ellos estaba Ricardo, un escéptico que no creía en fantasmas ni en historias de terror. Armados con linternas y un par de botellas de tequila para calmar los nervios, se dirigieron al corazón del cementerio. Al principio, todo fue risas y bromas. Se contaron historias de miedo y jugaron a asustarse unos a otros. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, la atmósfera cambió. Un viento frío comenzó a soplar y las risas se convirtieron en murmullos inquietos. De repente, una de las chicas, Isabel, gritó. Señalaba hacia una figura blanca que se movía entre las tumbas. Ricardo, decidido a demostrar que no había nada que temer, se acercó a la figura. Pero cuando estuvo a pocos metros de ella, la figura desapareció. Los jóvenes decidieron seguir explorando. Llegaron a la vieja cruz de madera que marcaba la tumba de María y Emilio. Allí, sintieron una presencia, como si alguien los estuviera observando. Isabel, todavía asustada, sugirió que se fueran, pero Ricardo insistió en quedarse un poco más. Fue entonces cuando escucharon el llanto. Era un sonido débil, pero claramente audible, que parecía venir de la tumba. Ricardo, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, comenzó a cavar con sus manos alrededor de la cruz. Sus amigos, temerosos pero intrigados, lo ayudaron. Después de unos minutos de cavar, encontraron una caja pequeña y desgastada. Dentro había un medallón de plata con la imagen de una madre sosteniendo a su hijo. Al tocar el medallón, Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y soltó un grito ahogado. De repente, la figura de la mujer apareció nuevamente, esta vez más clara que nunca.
Su rostro era bello pero triste, sus ojos reflejaban una profunda desesperación. Levantó una mano y señaló hacia el medallón. Ricardo, temblando, levantó el medallón y lo ofreció a la figura. La mujer lo tomó suavemente, y en ese momento, una paz indescriptible llenó el aire. La figura de María sonrió por primera vez y se desvaneció en el aire, llevándose consigo el llanto y la tristeza que había envuelto el cementerio. Los jóvenes regresaron a sus casas, profundamente afectados por lo que habían experimentado. Al día siguiente, visitaron a un anciano del pueblo, conocido por sus conocimientos sobre las leyendas locales. El anciano les contó que el medallón había sido un regalo de María a su hijo, perdido durante el caos de la epidemia. Se decía que su espíritu no descansaría hasta que el medallón fuera encontrado y devuelto a ella. Desde esa noche, el cementerio de San Juan fue un lugar más tranquilo. Las historias de la mujer vestida de blanco cesaron y el cementerio se convirtió en un sitio de paz y reflexión. Los jóvenes nunca olvidaron la noche en que ayudaron a un alma en pena a encontrar su descanso eterno, y el medallón fue colocado en una vitrina en el cementerio, como un recordatorio del amor de una madre y el poder de los vínculos familiares más allá de la muerte. El cementerio de la Santa Cruz, una historia real de terror. En un pequeño pueblo en el corazón de México, el cementerio de la Santa Cruz se erige como un monumento de historia y misterio. Construido en el siglo XIX, el cementerio es famoso por sus majestuosas criptas y sus antiguas tumbas adornadas con ángeles de piedra. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, también se ganó una reputación siniestra, con rumores de eventos paranormales y encuentros aterradores que acechaban a quienes se aventuraban en sus confines después del anochecer. Esta es la historia de Carlos, un joven vigilante del cementerio, quien experimentó de primera mano el terror que se esconde entre las lápidas de la Santa Cruz. La primera noche de Carlos. Carlos había tomado el trabajo de vigilante nocturno del cementerio por necesidad. Con su familia enfrentando dificultades económicas, aceptó el puesto sin pensarlo dos veces, a pesar de las advertencias de los lugareños. Es solo un cementerio, se decía, convencido de que los rumores eran solo supersticiones. En su primera noche, Carlos recorrió los senderos del cementerio con una linterna y un radio de mano. El lugar estaba envuelto en una neblina espesa, y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. A medida que avanzaba, escuchó el crujir de hojas secas bajo sus pies y el suave susurro del viento entre las tumbas. El primer encuentro. Aproximadamente a medianoche, mientras inspeccionaba una sección antigua del cementerio, Carlos vio una figura de pie junto a una tumba. Pensando que se trataba de un intruso, se acercó cautelosamente. ¿Quién está ahí?, llamó, pero no obtuvo respuesta. Al iluminar con su linterna, vio a una mujer vestida con un antiguo vestido blanco, de pie inmóvil junto a la lápida. Su rostro era pálido y sus ojos, vacíos, parecían mirar a través de él. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando estaba a punto de hablar de nuevo, la figura simplemente se desvaneció en el aire, dejando solo una sensación helada a su alrededor. El descubrimiento. Con el corazón latiendo rápidamente, Carlos decidió investigar la tumba donde había visto a la mujer. La lápida, desgastada por el tiempo, tenía una inscripción apenas legible: María Luisa, 1892 a 1918. Al regresar a la oficina del cementerio, Carlos revisó los registros y descubrió que María Luisa había sido enterrada después de morir trágicamente en un accidente. Las historias locales decían que su espíritu nunca había encontrado la paz. Las noches siguientes. En las noches siguientes, las experiencias de Carlos se volvieron más intensas. Escuchaba susurros ininteligibles en el viento y veía sombras moverse en los rincones de su visión. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, escuchó un llanto suave que parecía provenir de una cripta. Al acercarse, encontró la puerta entreabierta. Reuniendo valor, entró en la cripta solo para descubrir que estaba vacía, pero el llanto continuaba,
resonando a su alrededor. El clímax del terror. La experiencia más aterradora ocurrió una noche cuando Carlos fue despertado de un ligero sueño en la oficina por un golpe fuerte en la puerta. Al abrirla, no encontró a nadie, pero vio huellas fangosas que conducían hacia una sección del cementerio que había evitado hasta entonces, la sección donde estaban enterradas las personas acusadas de brujería y hechicería. Siguiendo las huellas, Carlos llegó a una tumba marcada con símbolos extraños. De repente, sintió una presencia detrás de él. Al voltear, vio a varias figuras espectrales que se acercaban lentamente, sus rostros distorsionados por el dolor y la desesperación. Paralizado por el miedo, Carlos apenas podía moverse cuando una voz resonó en su mente: «Libéranos». La liberación. Convencido de que las almas de los muertos estaban atrapadas en el cementerio, Carlos decidió actuar. Consultó con un sacerdote local, quien accedió a realizar una ceremonia para consagrar el terreno y liberar a las almas atrapadas. La noche de la ceremonia, el cementerio estaba envuelto en un aire de expectación. A medida que el sacerdote recitaba sus oraciones, el ambiente parecía calmarse. De repente, un viento fuerte barrió el cementerio, y las figuras espectrales aparecieron por última vez. Esta vez, sus rostros no mostraban desesperación, sino una serena aceptación. Lentamente, las figuras comenzaron a desvanecerse en la luz de la luna, y Carlos sintió una paz que nunca antes había experimentado. Epílogo. Después de esa noche, las actividades paranormales cesaron. El cementerio de la Santa Cruz volvió a ser un lugar tranquilo de descanso eterno. Carlos continuó su trabajo como vigilante, pero con una nueva perspectiva y respeto por aquellos que descansaban allí. Nunca olvidó las noches de terror que vivió y las almas que ayudó a liberar. El cementerio de la Santa Cruz sigue siendo un lugar de misterio, pero también de reverencia y paz. Y en las noches de luna llena, algunos dicen que pueden ver una figura femenina en un vestido blanco, caminando tranquilamente entre las tumbas, finalmente en paz.